Muy buenos días, estudiantes, bienvenidos al curso de Historia de Perú. Quienes habla el licenciado Román Geraldino Briones. Hablaremos el día de hoy sobre la mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Vamos a hablar en este caso uno de los gobiernos más controvertidos, más cuestionados, criticados en estos últimos años del Perú contemporáneo. Vamos a ver el caso del primer gobierno de Alan García Pérez y cuáles van a ser las medidas que tomó Alan García económicas, cuáles fueron sus errores de su primer gobierno de Alan García. Muchos críticos plantean que la situación económica del Perú, ya antes de dejar su mandato, era muy similar, muy parecido a lo que dejó después la Guerra del Pacífico de 1879. Pero para ello vamos a estudiar cuáles son los principales aspectos económicos, políticos, la violencia política y en este caso cuáles son las obras que hizo García en su primer gobierno y cómo va a terminar este mandato. Esto se amerita mucho lo que corresponde a la memoria colectiva, la memoria histórica, y el que les habla presencié yo, ya en ese momento tuvo razón. Yo tenía más o menos, por lo menos 9 años, 10 años, 11 años, ya uno se da cuenta de lo que se vivió. Quizá no era un gran teórico, pero menos viví lo que es la consecuencia de las malas decisiones políticas que se toman por parte de un gobierno. Por ello viví, me acuerdo de las grandes colas, las colas para comprar pan en los mercados. Un día había alimentos, en otro día no había alimentos. Los precios como disparaban, subían. Yo veía como, por ejemplo, mi padre, siendo profesor, cobraba en el Banco de la Nación en aquella época, o el Banco Central Hipotecario, me acuerdo que ella cobraba su sueldo, y yo veía así cerros de billetes, y le decía a mi padre, le hablaba del año 88, 89, por ahí, 90, le hablaba que ya millonario, porque tantos billetes, Dios mío, pero sabe que uno es joven y no tiene responsabilidad, es otra cosa. Uno no sabe muy bien, solamente observa y cree, pero que en la realidad era otra cosa. Bueno, sin hacer más preámbulos, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy sobre el primer gobierno de Alan García. Terminamos este gobierno de explicar a Alan García, veremos la violencia política. Es un tema también especial que tenemos que tomar en cuenta. Yo lo menciono a grosso modo, pero tenemos que ver los orígenes, el desarrollo, los planteamientos doctrinarios de las acciones que tomaron en este caso los partidos comunistas guerrilleros, Sendero Luminoso, MRTA, y la lucha frontal contra el Estado y cómo el Estado va a reaccionar. Pero es un capítulo aparte. Pero solamente vamos a continuar con los gobiernos que en estos momentos le tocó gobernar. Un momento muy difícil en el caso del primer gobierno de Alan García Pérez. Alan Damián García Pérez. Bueno, pero antes de hablar del primer gobierno de Alan García, tenemos que tomar en cuenta un punto importante. Vamos a hablar ya los meses finales del fin del régimen del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Cómo va a culminar su mandato ya en los primeros meses de 1985? ¿Cómo se encontró el Perú en ese momento? El Perú se encontró en una grave crisis económica. El Perú en ese momento estaba en crisis económica, y recuerden que la crisis no lo generó Belaúnde, sino ya viene a rastro de épocas pasadas. Hemos hablado del caso del gobierno llamado revolucionario de las Fuerzas Armadas, el plan Inca de Velasco y luego el plan Tupac Amaru de Francisco Morales Bermúdez. Y si hablamos nosotros, por lo tanto, del segundo gobierno de Belaúnde, ya después de la llegada de Juan Pablo II al Perú y su misión apostólica, pastoral, católica, invocando la unidad y la paz y el cese de la violencia política en el Perú con Juan Pablo II, pero ni eso pudo salvar la situación real del país. Por eso que si hablamos nosotros en su fin de gobierno, vamos a hablar de factores de crisis. ¿De crisis qué? De crisis
política, de crisis social y de crisis económica. Si hablamos de estos factores de crisis, que mucho es la herencia del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de que es una cadena de un ciclo vicioso que continúa, es por ello que se da el incremento de la inflación. Es decir, aquí estamos hablando de aumento de los precios iban subiendo debido a la alta demanda de ¿qué? A la alta demanda de productos de importación. Cuando hay mayor importación y se dan las caídas de la exportación, por lo tanto, ¿qué genera? Genera inflación, el aumento general de los precios. Y no solamente aquello, sino que el peligro, ¿cuál es? El peligro también radica en la devaluación monetaria. Cuando hay mayor importación y menos exportación, genera fenómenos económicos como la inflación, que sabemos que es el aumento general de precios, como también la devaluación monetaria. O sea que estamos en un momento muy crítico. Otro punto importante es la impaga de la deuda externa. En aquella época la deuda externa prácticamente se infló debido a que no se pagó los intereses, ojo, los intereses, ni tampoco se pagó en este caso, digamos, las moras, las multas por no pagar. No cumplimos con las amortizaciones, el pago en fraccionamiento, mayormente de los intereses y las moras que generó la deuda externa. Belaúnde Terry dejó de pagar la deuda externa. Y aún peor, el monto del pago de la deuda externa, como es impaga, ¿a cuánto ascendió el monto? El monto ascendió a 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares en ese momento era el monto de nuestra deuda externa. Y por lo tanto, y si es impaga, la pregunta es, ¿creen que pueda generar confianza en el sector crediticio, en el sector de los bancos internacionales prestamistas hacia el Estado? Yo creo que no. O sea, ya tenemos un punto ya muy delicado, que luego el siguiente gobierno lo tendrá que solucionar. ¿Cómo lo harán? No lo sabemos. Otro punto de la crisis, el empobrecimiento del fenómeno El Niño. Ocasionó pérdida, casi más de 10 millones de dólares de pérdida en este fenómeno El Niño. Sabemos que el calentamiento de ¿qué? Calentamiento de las aguas del Mar de Grau, que procede la corriente Niño, cuyo desplazamiento es de Oceanía hacia la zona tropical ecuatorial, pero cruza la línea fronteriza, donde llega también la corriente de aguas frías de sur a norte, de la corriente peruana de agua fría o Humboldt, pasa la corriente Niño y llega a nuestras costas, que va a producir trastornos climáticos, y en la costa norte, en Piura, por ejemplo, en Lambayeque, en La Libertad, en Tumbes, toda esa zona, por ejemplo, ¿qué genera? Genera lluvias torrenciales, que destruyó los campos de cultivo. Toda la costa norte, las plantas de caña de azúcar, arroz, fueron arrasados. En el sur peruano, en el altiplano, sequías. Es decir, que estos fenómenos naturales produjeron una espantosa crisis económica, que por el cual la reconstrucción fue muy lenta en la costa norte del país principalmente. Otro punto que también genera nuestra caída económica es la ofensiva del Partido Comunista, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Es decir, que los atentados de estos grupos guerrilleros, cuyo objetivo es tomar y controlar el Estado, prácticamente, mis estimados estudiantes, generó pérdidas no solamente humanas, sino pérdidas millonarias. Ojo, millonarias, que por el cual esto también va a generar el hundimiento de la economía. Frente a esta situación de crisis económica, política y social, más las huelgas obreras, vamos a hablar que Belaúnde va a convocar elecciones. ¿Y cuáles son las elecciones de 1985? Las elecciones presidenciales de 1985. Hay varios candidatos, por ejemplo, el Frente Nacional de Trabajadores Campesinos del Perú, Frenatraca, con Cáceres Velázquez, el Partido Acción Popular, con Javier Alba Orlandini, y otras agrupaciones más que aparecen, jóvenes que aparecen.
Pero en ese momento los partidos más fuertes era el Partido Aprista Peruano, con su candidato Alan García, joven de 35 años, que se va a presentar a la presidencia del Perú, y la Izquierda Unida con el ex alcalde de Lima, Alfonso Garrett Lingán. Los dos partidos políticos más fuertes en ese momento, en la contienda electoral. Por lo tanto, en este momento, el APRA simplemente se presenta en una elección presidencial donde las condiciones difíciles en ese momento. Alan García dio su famoso mensaje, ¿no? El Perú para los peruanos. Un joven intelectual, abogado, Alan García, secretario general del Partido Aprista Peruano, discípulo de Víctor Raúl Águila Torre, un gran orador político, orador carismático, que caía bien a la gente. Se va a enfrentar a Alfonso Garrett Lingán, ex aprista, el que se pasó a las filas de la izquierda, y todas las agrupaciones políticas de izquierda se unieron y van a formar Izquierda Unida. Aquí están los dos candidatos más fuertes. En la primera vuelta, Alan García le ganó por unos cuantos por ciento, pequeños por cientos a Garrett Lingán, pero como no alcanzó la mayoría, segunda vuelta. ¿Qué hace Garrett Lingán? Toma la decisión: no participar en segunda vuelta, y Alan García es proclamado candidato virtual electo para la presidencia de la República y tomará el mandato el 28 de julio de 1985 y va a gobernar a 1990. Alan García toma el poder, símbolo de la juventud política, símbolo de un partido que siempre ha luchado por llegar al poder y plantear reformas políticas, reformas económicas, que intentó más de 50 años Víctor Raúl Águila de la Torre, pero Alan García, uno de sus delfines o discípulos directos, van a tomar el control del Perú o el poder del Estado peruano. Y es por ello que Alan García quería ser un líder latinoamericano, apoyando luchas anti contra imperialistas en Nicaragua, por ejemplo, apoyando al grupo sandinista. Otro, por ejemplo, hecho cuál es, simplemente una relación filial con la Cuba de Fidel Castro. La condena a Alan García como lazo de hermandad con Panamá, este país Panamá dirigido por un dictador, Noriega, que fue invadido por el ejército de Estados Unidos y el control del canal de Panamá, pero la situación interna del país iba opacando estos ideales revolucionarios de Alan García, conocido en aquella época como Caballo Loco, era su apodo de Alan García. Vamos a hablar del aspecto económico. Si hablamos del aspecto económico, Alan García aplicó una política llamado el liberalismo heterodoxo. ¿Qué significa liberalismo heterodoxo? No aplicar al 100% el liberalismo económico, es decir, reducir la participación del Estado, la participación del Estado en los asuntos económicos productivos y dejarlo libre a las empresas para que puedan activar la economía. No, aquí Alan García lo aplica de otra manera. Lo va a aplicar bajo las enseñanzas de un economista estadounidense llamado John Maynard Keynes, se llama keynesianismo, y que por el cual el keynesianismo es parte de una política económica propia capitalista. Pero aquí vamos a ver heterodoxa, no al 100% como debe aplicarse. ¿Cuáles serían en este caso la política heterodoxa bajo la influencia económica de la escuela keynesiana o keynesianismo de John Keynes? Es el subsidio estatal. ¿Qué quiere decir subsidio estatal? Que el Estado va a financiar, el Estado va a promocionar, el Estado inversionista en políticas sociales, en políticas económicas, en políticas públicas. El Estado tiene una participación activa, es decir, que el Estado activará las actividades productivas, económicas, sociales, en alianza con el sector privado. Ojo, pero el Estado es el que va a invertir. El Estado peruano va a invertir, va a dar su cuota de inversión de dinero y capital para la activación económica, también política social pública. Entonces, esto sería la primera parte que vamos a estudiar.
Y a continuación veremos qué más aspectos del gobierno de Alan García.